Atención a la última hora de la Casa Real Española porque Sofía ha tenido que ser evacuada en Lisboa por motivos de seguridad. ¿Qué ha pasado? Bueno, ella se ha reincorporado a la vida educativa, en este caso a la siguiente etapa universitaria. Este fin de semana, Leticia bloqueó su agenda de compromisos institucionales para viajar con ella a Portugal, ya que quería ayudarla a instalarse y ver que estaba todo en orden. Ella inició el pasado lunes 8 de septiembre una nueva aventura tras terminar en el internado UWC Atlantic College de Gales, donde también se formó la princesa, su hermana Leonor. Casa Real ya confirmó hace unos meses que ella no seguiría los pasos militares de Leonor, pero que sí haría una carrera universitaria. Evidentemente se ha decantado o la han decantado por ciencias políticas y relaciones internacionales, con una vida algo más libre. Leonor tiene que esperar todavía un año para formarse como universitaria y de momento, por lo que se sabe de Sofía, podía estar a caballo entre España y Portugal. Ella va a estudiar en Lisboa, pero se encuentra ahora mismo en una residencia de estudiantes en el barrio portugués de Chido, en la Forward College, que es el centro universitario que permite a sus alumnos formarse cada año en un lugar distinto. Es decir, este año estará en Lisboa, pero en otro podrá estar en París o Berlín. La presencia de la infanta ha generado una gran expectación, especialmente en el país luso. Los medios de comunicación portugueses y brasileños, tal y como afirma el Correio da Manhã, el Correo de la Mañana, la benjamina de la familia residirá en un campus ubicado al norte de la capital, donde en principio tendría que tener mayor tranquilidad al estar alejada del centro. No se han dado datos exactos para preservar su seguridad e intimidad, pero parece ser que los paparazzis están haciendo de las suyas. Guilherme Castelo Branco, colaborador del programa V más Fama de la cadena V más TVI, y primo de Antonio Costa, el ex primer ministro y actual presidente del Consejo Europeo, ha descrito cómo son las instalaciones de dicha residencia. Dice, si descubren la habitación de la infanta, podría fotografiarla en su intimidad, ya que fuera de España no hay cortinas ni persianas. La residencia no está aislada, se encuentra frente a otro bloque de pisos que son viviendas y, aunque el centro educativo quería darle a Sofía una de las mejores habitaciones, finalmente deberá ser una habitación interior con menos luz para garantizar su privacidad y su seguridad. Es decir, que empieza de momento la cosa regular. La infanta Sofía ha tenido que ser cambiada de habitación. Decían que era la habitación más fuerte, que costaba más de 1.000 euros al mes, de esa residencia. Así que al final la han tenido que reorganizar para evitar sobresaltos y garantizarle más privacidad. Ahora vamos a ver fotos y algún que otro vídeo sobre estos primeros días de la infanta Sofía en Portugal. De momento no sabemos la habitación, pero sí han dado varias opciones, desde una de 13 metros cuadrados hasta otra de 20, totalmente equipada con cocina compartida, salas de estudio, gimnasio, sala de entretenimiento, lavandería, jardines y seguridad las 24 horas. La habitación puede oscilar entre los 700 euros si es estándar, o en su caso los 1.100 euros, que es la que tiene cocina americana y baño privado, que seguramente sea donde esté. Varias cosas por aquí. Yo sabía, Portugal está aquí cerquita. Si pillaron a Leonor en su momento en Latinoamérica, en Uruguay y en Chile, ¿por qué no iba a pasar lo mismo en este caso con Sofía? A ver, la han pillado, pero también se está diciendo que las fotos ahora mismo que os voy a enseñar y que se han filtrado podrían responder a una estrategia de Casa Real, para normalizar un poco la situación y ver a la infanta Sofía como una más dentro de este Forward College, dentro de este centro universitario, donde está empezando a conocer y a convivir con otras personas de la manera más natural.
Las fotos no son las mejores, ya lo digo, de la infanta Sofía. Hay por ahí también un vídeo y si os parece pues vamos a comentarlo. Vale, tenemos por aquí este, es el único vídeo, es una actividad para encontrar un poco a tu grupo, para que la gente se vaya conociendo, una actividad de iniciación que vemos que está realizada por profesores y monitores de ese campus universitario. Es un vídeo muy cortito. Pero efectivamente aquí en el centro, la de blanco, es la infanta Sofía, ¿vale? Por aquí se le ve un poco mejor. Ve que la están grabando. Lo vemos. Y no hace nada. Simplemente pues se limita a hacer un poco, a seguir las instrucciones. Aquí se ve un poquito mejor. Bueno, yo creo que no hace falta que dé yo muchas pistas, ¿no? Está entre las dos chicas morenas. Pues ahí está Sofía. Bueno, yo la veo normal vistiendo. Veo un grupo de jóvenes normal. Y aquí, en este caso, con otra compañera sentada. Fijaos un poco, les han puesto sofá. Ella en un taburete, me imagino que por altura. Y bueno, son imágenes que se han filtrado por parte del centro, por parte del Forward College en Instagram. Y es del primer día donde comenzó el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Nada, las fotos son similares, un poco todas las del resto de medios. No hay mucho más. Por aquí la vemos sola. Esta ha sido extraña porque entendemos que la han cogido de un vídeo. Y puede ser ella o no puede ser ella. O sea, por la ropa nos puede parecer y por el peinado ella. Pero bueno, entendemos que ahí está acudiendo como una especie de salón de actos. Y aquí esta foto todos juntos, donde yo aquí sinceramente ya no adivino a verla. Hombre, ¿se la ha visto sola? Sí, claro, es que entiendo que todavía no conoce a nadie por allí. Pero bueno, es verdad que están diciendo que en estos momentos... mira, aquí tenemos... Vale... Aquí tenemos estas fotos que son un poco mejor. Aquí a la izquierda del todo se encuentra la infanta Sofía, que se ha preferido dar un pasito atrás. Esta es la foto que hemos visto antes en esta especie de baile o de icebreaker, un poco para que la gente se conozca. Y bueno, pues sí, lo han calificado como caras largas y tal. Hombre, yo entiendo, no sé, a ver... ella tampoco va a hacer ahí el tonto. Y más si sabe que la están grabando. Que yo creo que sí. Y nada, estas son fotos ya de estas fotos que ya hemos visto otras veces de la infanta Sofía. Pues bueno, para denotar un poco que es ella. Aquí tenía el cabello un poquito más claro. Y esta la foto de su graduación apenas hace 2 meses. Bueno, pues empieza en este sentido con problemas. La vida universitaria, los primeros días es cuestión de adaptarse. Ella viene de un entorno muy fuerte, que era el internado de Gales, donde bueno, ahí digamos que se lo hacían todo. Ahora ya esto ya es otra cosa, es una transición a la vida adulta y vamos a ver cómo se le da. De momento parece que no han acertado con la residencia. Porque, vamos, en la habitación que le habían puesto, pues fíjate, para que la viese prácticamente todo el mundo, pues nada, le ha tocado la habitación interior. ¿Que va a haber filtraciones? Yo no lo dudo. Pero de momento empieza la cosa regular en esta etapa universitaria. Que, bueno, pues yo le deseo lo mejor y que le vaya muy bien. A todos los niveles, no solo a estudios, sino a nivel social y que lo disfrute bastante porque pues eso es una de las etapas más recordadas en la vida de cualquier persona. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.